Bienvenidos a Latos de Cine. En el vídeo de hoy iniciamos una nueva miniserie de 3 capítulos dedicados a la violencia en el cine y cómo esta ha ido cambiando a lo largo de los años. Si te gusta la serie no olvides darle a like, comentarnos qué os parece y suscribiros para no perderos los próximos vídeos. ¡Comencemos! Para adentrarnos en la representación de la violencia del cine, es necesario empezar por definir a la estética del cine como el conjunto de estrategias audiovisuales que provocan un efecto específico en la sensibilidad de los espectadores. A partir de esta definición, la estética de la violencia puede ser definida como un conjunto de estrategias audiovisuales que provocan un efecto específico en la sensibilidad de los espectadores al construir mecanismos de representación de la violencia. ¡Está mal porque es algo que va contra la sociedad! Esta ha estado presente en el cine desde el principio, pero las situaciones violentas se mostraban como elementos de acontecimientos históricos, ya fuese de carácter bélico, como muestra Kim Basinger en el Gran Desfile, o Abel Gance en su épica Napoleón, donde grandes escenas de guerras sirven para resaltar los perfiles morales y el carácter incontenible y tenaz del emperador por una parte. En otros casos, la violencia es utilizada para defender una causa ideológica, como hace el ruso Sergei Eisenstein en El acorazado Potemkin, que tiene escenas de una extrema dureza para la época, como la carga de los soldados contra la población civil en la escalera del puerto de Odessa. Aparte de las películas bélicas, en estos primeros años destaca también el empleo de la violencia en otros géneros como el western. El ejemplo más famoso es Asalto y robo de un tren, de Edwin Porter, donde su último plano, en el que un personaje dispara a cámara, provocó huidas masivas de los cines, ya que en 1903, año de estreno de la película, el público no estaba tan familiarizado con las imágenes en movimiento. Pero lo que tienen en común estas películas es que la violencia está justificada cuando un elemento amenaza uno de los 3 pilares de la sociedad en aquella época: Dios, la patria o la familia. Se trata de una violencia funcional, donde existe una justificación narrativa para su presencia, es decir, donde la violencia responde a una lógica causal y se distingue por una baja amplitud estilística. Es decir, que los realizadores no se recreaban con la violencia en la pantalla, la utilizaban porque era algo más de la vida, no le daban gran importancia. Pero esta violencia empezó a irse de las manos. Las primeras cintas de terror de monstruos como Nosferatu de Murnau o Frankenstein de James Whale sacaban la vena más violenta de los realizadores. También hay que destacar un género que se hizo muy popular en los años 20, el cine de gángsters. Entre ellas destacamos la primera versión de Scarface, inspirada en Al Capone. Cuenta la historia de Tony Camonte, un pequeño mafioso que elimina a todos sus enemigos para hacerse con el poder. En esta película podemos ver escenas de asesinatos a sangre fría en los que no se hace ningún corte. Además, se hace un uso gratuito de la violencia. Este género creó gran polémica en la sociedad americana, pues se creía que más que condenar la violencia de estos delincuentes, la glorificaba. Pero lo que ayudaría a los grandes puritanos estadounidenses a acabar con el género, además de acabar con la violencia y la sexualidad, en el cine que estaba pervirtiendo a los jóvenes, tiene que ver con la mayor crisis económica del siglo XX, el Jueves Negro. El 24 de octubre de 1929, la bolsa de Nueva York registraba una caída del 9%. La Gran Depresión había comenzado. El paro en Estados Unidos ascendió hasta el 25%. Esto también tuvo su efecto en el por aquel entonces nuevo negocio del cine. Muchas salas se vieron obligadas a tener que cerrar. Los felices años 20, donde la industria cinematográfica creció sin cesar, utilizando como reclamo la violencia, el sexo o las drogas, les granjeó grandes enemigos y más en un país tan conservador como los Estados Unidos de aquella época, sobre todo el medio rural. Grandes grupos de presión encabezados por la Iglesia Católica boicoteaban las películas que creían cada vez más descaradas e inmorales. Incluso el obispo de Filadelfia prohibió ir al cine. Todo esto se une a que los principales estudios realizaron grandes inversiones antes de la crisis, pero ahora veían cómo las salas se iban quedando sin espectadores. Temiendo que fuese el propio gobierno norteamericano el que censurase sus películas por petición de los grupos de presión, la Asociación de Productores y Distribuidores del Cine de América creó un organismo que se encargase de autocensurar sus películas para así hacerlas moralmente apropiadas, y no tener riesgos con los créditos que pidieron para recuperar el dinero perdido. Fue así como Will H. Hays creó el código que llevaría su propio nombre, el Código Hays de Autocensura. Aunque fue escrito en 1930, hasta 1934 no entró en vigor.
Estas normas atendían sobre todo a la sexualidad y a la religión, aunque cualquier cosa, por absurda que fuese, podía ser censurado. Por ejemplo, no podían mostrarse bailes en los cuales los pechos de las mujeres se moviesen calificándolos como un ultraje al pudor. El código tenía 3 principios fundamentales. No se autorizará ningún film que pueda rebajar el nivel moral de los espectadores. Nunca se conducirá al espectador a tomar partido por el crimen, el mal o el pecado. Los géneros de vida descritos en el film serán correctos, tenida en cuenta de las exigencias particulares del drama y del espectáculo. La ley natural o humana no será ridiculizada y la simpatía del público no irá hacia aquellos que la violentan. Así fue como el cine de gángsters tan popular en los años 20 y a principios de los 30 desapareció de un plumazo, dando paso al cine negro. Los gángsters volverían a estar de moda en los años 70, gracias entre otros a Mario Puzo y a Francis Ford Coppola, pero eso es otra historia. A partir de ese momento, los realizadores tenían que tener cuidado en cómo rodaban sus películas, pues la censura estaba observando. Para evitar problemas, los cineastas utilizaban lo que se conoce como la poética de la sustitución, es decir, un sistema de representación en el que la violencia explícita casi nunca aparece en la pantalla. En lugar de presentar gráficamente la violencia física, se construye un sistema de metáforas. A partir de esta tipología paradigmática es posible reconocer una serie de estrategias narrativas propias del cine clásico, como el desplazamiento espacial, es decir, la presencia de la violencia fuera del cuadro. Un desplazamiento metonímico mostrando un objeto que representa la violencia en lugar de mostrar un acto violento, o una emblemática de la sustitución en la que la violencia es recibida por los objetos en lugar de ser recibida por el cuerpo. Como es el caso de la secuencia de Perdición, donde el amante de la protagonista estrangula al esposo. O en Johnny Guitar, con el asesinato que da pie a la película. También en El beso mortal, donde un conductor anónimo, después de coquetear con una atractiva desconocida a la que encuentra deambulando a medianoche por la carretera, descubre con incredulidad cómo ella ha sido torturada hasta la muerte por conocer el secreto de la bomba atómica. En todos estos casos, el acto violento es eliminado de la pantalla y es sustituido por un sistema de metáforas visuales y sonoras. Es cierto que no siempre se empleaban estas técnicas. Si se mostraba un asesinato en pantalla, este era frío, aséptico, como este caso del halcón maltés. Simplemente vemos un arma disparando contra un individuo, y este rodando colina abajo, sin sangre, sin sufrimiento. El código benefició a la industria americana, ya que las nuevas películas europeas eran cada vez más transgresoras, y por ello tenían difícil pasar el filtro del código, y así llegar al gran mercado de distribución norteamericano. Con el tiempo, estas películas fueron las que demandaron el público americano, y el código dejó de utilizarse, hasta 1967, que se abandonó definitivamente. Pero 7 años antes, uno de esos europeos que por su imagen podría pasar por alguien en contra de la violencia, decidió cambiar para siempre la forma de exhibir la violencia en la gran pantalla. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te gusta esta serie, apóyala dándole a like y suscribiéndote si no lo has hecho ya. Además, coméntanos cuál es tu película favorita del Hollywood clásico. Hasta la próxima.